Profe, se lo escucha. Ok, bien. A ver, estábamos viendo, para reiniciar nuevamente, estamos viendo lo que es las partes que consta un proyecto, ¿no? Porque nos quedamos viendo lo que es la ingeniería o estudio técnico, también la parte de tecnología o la parte técnica, ¿no? De un estudio. Entonces, vamos a continuar. Antes de eso, acá tengo, ok, en el chat me dicen que sí me escuchan. Ok, muy bien. Pues bien, vamos a continuar. Entonces, estábamos en esta parte donde decía, se hace el análisis, por ejemplo, de todo lo que se requiere en obras físicas, en mano de obra, en equipos, ¿no? Asimismo, hay que determinar los costos y los ingresos para saber cuánto de inversión necesita el proyecto, ¿no? Y hacer el análisis también de la capacidad productiva, por ejemplo, ¿no? Es decir, cuál va a ser el tamaño de la empresa o del proyecto, ¿no? Hacer un análisis bien detallado de lo que es la capacidad o el tamaño de la empresa. Entonces, para hacer esta parte, como ya les dije, esta es la parte de ingeniería, que justamente nos corresponde a nosotros. Ojo, puede ser para un ingeniero industrial, puede ser para un ingeniero civil, puede ser para un ingeniero ambiental. Creo que son los que estamos involucrados en este curso. ¿Es así? A ver, ¿me confirman de qué carreras tenemos a los participantes? Me dijeron que había civiles, que también había ambientales. ¿No es así o no? Correcto. Ok, entonces tenemos esas carreras, ¿no? Entonces, como es la parte de ingeniería, entonces acá es donde, digamos, está la parte central de nuestro proyecto. Esta parte debe estar bien sólido, ¿ok? Esto debe estar bien sólido. Aparte, otro aspecto que debe estar bastante sólido es el estudio de mercado también, ¿no? Que son las dos partes, digamos, que son las más largas, ¿no? Digamos, la que más tiempo nos toma cuando uno elabora un proyecto, ¿no? El estudio de mercado para demostrar la viabilidad comercial, la viabilidad de mercado, y el otro es la parte de ingeniería, que es esta, ¿no? Esta es la parte técnica que nos corresponde a nosotros, a los ingenieros, desarrollarla, ¿no? En el caso de los civiles, por ejemplo, igual, ¿no? Acá tendrán que definir, pues, ¿no? Todos los requerimientos, todos los diseños, ¿no? Todos los planos, o sea, toda esa parte es la parte técnica, es la parte de ingeniería. Entonces, acá tenemos, igual en los ambientales también, ¿no? O sea, si estamos haciendo un proyecto para un determinado cambio ambiental, por ejemplo, pues tendremos que acá que considerar los equipos, la mano de obra, ¿no? Todo lo necesario para hacer los experimentos, seguramente, o para elaborar, ¿no? El dispositivo, no sé. Entonces, esta es la parte de ingeniería, esta es la parte técnica que para nosotros es fundamental. Entonces, a manera de ejemplo, ojo, voy a considerar algunos cuadros que vamos a ir viendo que nos van a servir de referencia. No significa que los cuadros van a ser tal cual, ¿no? Simplemente nos sirve de referencia, es decir, para nosotros poder tener una idea, observar y a partir de ello generar nuestro propio cuadro, nuestro propio cálculo, etcétera, ¿no? Por ejemplo, a ver, acá tenemos hay de sistemas también. Ok, sí, efectivamente, ¿no? De ingeniería de sistemas, igual, ¿no? Entonces, esta parte corresponde a la parte de ingeniería. Ok, muy bien, los de sistemas también. Pues bien, entonces, les decía que esta parte corresponde a la parte técnica del proyecto, o sea, corresponde a la parte de cada uno de su especialidad, ¿no? Entonces, si yo quiero hacer una valoración de obras físicas, tendré que tener, pues, ¿no? Digamos, todo lo necesario, o sea, todo lo que se necesita acá, la unidad de medida, ¿no? ¿En qué voy a medir? ¿En qué unidades voy a medir? Porque los ingenieros tenemos que definir bien esto de acá, las unidades, qué cantidad necesito de la unidad, cuál es su costo unitario y cuál es su costo total, ¿no? Es la multiplicación de la cantidad por el costo, ¿no? Esto es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque retornando a la diapositiva anterior, acá nos hablan de costos y nosotros tenemos que tener digamos, un cuadro de costos detallado, o sea, tenemos nuestros costos bien especificados, tenemos que tenerlo.
¿Ok? Entonces, para eso tenemos que elaborar nuestros cuadros. Y estos cuadros nos sirven solamente de referencia para tener una idea. Nosotros, de acuerdo a nuestra carrera, podemos hacer nuestros propios cuadros para determinar nuestros costos. ¿Ok? No hay ningún problema. Entonces acá, por ejemplo, tenemos los equipos, ¿no? ¿Qué equipos necesitamos? Necesitamos balanza, picadora, mezcladora, molino, cocedora, necesitamos torno, necesitamos cepillo, necesitamos, no sé, pues, ¿no? Algún otro equipo. Entonces, eso lo tenemos que poner acá, por ejemplo, ¿no? Detalle de equipos, qué cantidad de equipos necesitamos de cada uno de ellos, cuál es su costo, es decir, cuánto cuesta ese equipo, porque si son necesarios los tenemos que adquirir, pues, ¿no? Y cuál es su costo total, ¿no? La multiplicación de la cantidad por el costo me da el costo total. Además es importante considerar la vida útil, es decir, cuánto tiempo de vida útil tiene cada uno de los equipos, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿para qué nos sirve esta información que tenemos acá en las dos últimas columnas? Los industriales, bueno, manejamos esto un poco mejor, me parece. ¿Para qué tenemos la vida útil acá en años? ¿Y para qué tenemos el valor de desecho? A ver, un industrial que me conteste, o si hay uno de otra carrera, no hay ningún problema. Pero los industriales un poquito que manejan mejor este aspecto. A ver, ¿para qué creen ustedes que tenemos en este cuadro donde estamos detallando los equipos que necesitamos? ¿Para qué estamos detallando la vida útil? ¿Y para qué estamos detallando el valor de desecho o valor de recuperación también se llama, ¿no? ¿Ok? A ver, los industriales. ¿Alguien me dice? A ver, Galván, ¿está Galván? Sí, profe, presente. A ver, Galván. Ya, la vida útil más que todo es para saber cada cierto tiempo que se debe cambiar el equipo, Ya, o muy bien. renovarlo, Ok, o recuperar un nuevo. listo. Y la otra columna, o sea, estos datos que tenemos en las dos columnas, ¿para qué nos sirven? A ver, Galván, acá a ver, Galván. A ver, bien, Sí, profe. Galván, de repente seguramente no te acuerdas, pero es necesario que recordemos, ¿no? Edwin Castañeda en el chat me dice, efectivamente, para la depreciación del producto de la máquina, efectivamente. ¿Para qué se utiliza esta información que tenemos acá? ¿O por qué es necesario considerar esta información? Porque esto se utiliza para hacer el cálculo de la depreciación de los equipos o las máquinas. Es decir, la depreciación es un costo, por si acaso, ¿no? La depreciación es un costo, ese costo lo tenemos que considerar. Entonces, para hacer el cálculo de la depreciación de cada equipo, de cada máquina, es necesario conocer cuál es su vida útil y cuánto es el valor de su recuperación o valor de desecho, ¿no? ¿No? Esto se llama valor de desecho o valor de recuperación, ¿no? ¿Ok? Para eso se utiliza. Entonces, acá tenemos un cuadrito que nos va a ayudar, ¿no? A hacer los cálculos de la inversión inicial en los equipos, que en este caso es 14.100, y además nos va a servir para construir los cuadros, porque tenemos que hacer un cuadro también de depreciación, ¿no? ¿Ok? Bien. Ingeniero, Asimismo, una consulta, ingeniero. dime, Le habla Castañeda. ¿qué tal? En el cuadro que estaba mencionando, y bueno, muy aparte de lo que había escrito ahí en el mensaje, el valor de desecho entonces es el valor que se va a recuperar cuando el producto pasa su tiempo útil y por ende tiene que venderse, tiene que... Claro, efectivamente. Ese es el El, valor de desecho, el ajá, valor de recuperación. el costo unitario, disculpe, el costo unitario, para cada costo unitario es un valor de desecho, o sea, el Ah, por valor de supuesto, desecho es por por, máquina. por máquina, efectivamente. Pero y, tengo una duda, ¿por qué el costo unitario de una mezcladora es menor a su valor de desecho? O sea, ahí veo Ya, 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 800 ya, 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 y ya, bien. desecho 900. Ya, sí, de acá debe haber un error, hijo, ¿ya? Ah, ya, Acá no correcto. es, no, sí, tienes razón. No, Ah, acá correcto. es un error, sí. Entonces acá no puede, obviamente, no puede ser mayor, definitivamente. Bien tu observación, Castañeda, ¿ya?
Acá vamos a corregirlo, ¿ya? Esto no es 900, definitivamente. No, el costo unitario es 800, el valor de desecho pues debería estar pues, en 100, 200, ¿no? Por ahí. No más seguramente. ¿Ya? Sí, tu observación muy bien. ¿Ya? Acá hay un error, esto hay que corregirlo. ¿Ya? Bien, entonces decíamos, acá en el chat también tenemos que, Yauri nos dice vida útil, vida técnica del producto, valor de desecho, un valor que se le da como unos puntos. Sí, pues. Pero la pregunta era, ¿y para qué se utilizaba esta información, no? Entonces, como ya lo dije, es para hacer el cálculo de la depreciación, ¿ya? Como dijo su compañero Castañeda, sí, pues acá hay un pequeño error que tenemos que corregir, ¿ya? En lo que es el valor de desecho. El valor de desecho obviamente no puede ser mayor que el valor inicial, ¿ya? Bien, y como decía su compañero, efectivamente, este valor de desecho es aquel valor cuando se hace el recambio del equipo, cuando se hace el reemplazo. Es decir, una balanza, yo debo de reemplazarlo a los 3 años. Y en ese momento en que yo reemplazo esa balanza, yo lo puedo vender al mercado a 150, que es el valor de desecho. Y en ese momento tengo que reemplazar esta balanza. Y por lo tanto yo tengo que tener un calendario, ¿no? Y este calendario también lo tengo que adjuntar y acá lo podemos ver. Es decir, la balanza tiene una vida útil de 3 años, ¿no? Y a partir del 4.º año yo ya tengo que tener, ¿no? Una balanza nueva, ¿no? Y acá tenemos el calendario, por eso se llama calendario de reemplazo de equipos, ¿no? ¿Ok? Donde yo tengo calendarizado todo, digamos, en términos de tiempo, cuando yo debo de reemplazar los equipos según su vida útil. ¿Ok? Profesor, Sí, te disculpa, escucho, dime. mi computadora está un poquito mal. ¿Me podría repetir, por favor, el cuadro anterior, el 21? Acá. Sí, porque no estaba bien. No, acá lo que decía, tenemos el detalle de los equipos. Es decir, tenemos que hacer un cuadro con todos los Ya. equipos y maquinarias que nosotros necesitamos para implementar nuestro proyecto, ¿no? Esa es la parte técnica que corresponde, también se le llama ingeniería del proyecto. Entonces acá ¿Y tenemos... cuál es? ¿Hay una fórmula ahí? No, acá no hay fórmula, solamente es un cuadro que nosotros tenemos que elaborar en función de los requerimientos, de lo que necesitamos. Por ejemplo, en este proyecto, ¿qué necesitamos? Balanza, picadora, mezcladora, molino y cocedora, por decir. ¿Qué cantidad de balanzas? 6. ¿Qué cantidad de picadoras? 2. ¿Qué cantidad de mezcladoras? 3. ¿Qué cantidad de molinos? 1. ¿Qué cantidad de cocedoras? 8. Y cada uno de estos tiene su costo Ya. unitario. Y luego tenemos, obviamente, el producto de la cantidad por el costo me da el costo total. ¿Ya? Y así de cada uno de ellos. Al final, ¿cuánto es el costo, el costo total? 14.100, si es que está bien sumado. Eso también hay que verificarlo, por favor. Ya. Entonces, esto me da, ¿para qué me sirve esto? Para calcular la inversión, pues, ¿no? En equipos. Inversión inicial en equipos, total 14.100. Pero además tenemos acá 2 columnas, que son la vida útil de cada equipo y su valor de recuperación, o valor de desecho, o valor de recambio, también le llaman otros, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿para qué utilizamos esta información? Para calcular la depreciación. Y no nos olvidemos que la depreciación es un costo. ¿Ok? La depreciación es un costo. Entonces, ¿necesitamos calcular la depreciación? Sí, para eso necesitamos la vida útil y necesitamos el valor de desecho. A propósito de depreciación, me hiciste acordar, Jaime, tú que estás ahí conectado. Jaime, ¿me escuchas, no? Sí, profe, le escucho. A ver, Jaime, ya que estamos hablando de depreciación, tú como ingeniero industrial, Ya. ¿cómo calculo la depreciación? La depreciación más simple, ¿cuál es? La depreciación lineal, que es la depreciación más simple, es la que más se utiliza y es la más simple de calcular. La ¿Cómo depreciación calculamos? ¿Te acuerdas o no? ¿Cómo se es calcula? para, Por es ejemplo, para para la ya, balanza. es digamos, 3.000 entre 500, costo total entre costo unitario. No. La depreciación lineal es una fórmula simple, que es la que más se usa. Eso hemos visto también en finanzas, hemos visto en... Sí, en finanzas. ¿Te acuerdas o Me no? olvidé. No me acuerdo.
Pues bien, la depreciación lineal es simple, ¿no? La depreciación es igual, o sea, estamos hablando de la depreciación lineal, es igual al valor unitario o al valor de compra del producto, es decir, 500, por ejemplo, para la balanza, menos el valor de desecho, ¿ok? Entre la vida útil. Entonces, en este caso tendremos 500 menos 150, ¿cuánto es? 350, ¿no? 50. Sí. 350 entre 3 nos va a dar la depreciación por año, ¿no? Y si queremos sacar la depreciación por mes, lo que hacemos es ese valor anual lo dividimos entre 12 y tenemos la depreciación por mes, ¿no? Eso es la depreciación lineal. Esa es la fórmula que utilizamos para calcular la depreciación, ¿ok? Bien, ya me escuchaste, ¿no, Jaime? Sí, profe. Ya, listo. Profe, una sugerencia. Para evitar ese conflicto de acá, en que los chicos se hablan uno y otro, se meten uno y otro, y a veces no se escucha bien la idea del chico, si pueden levantar mejor la mano. Así Claro, sí se escucharía claro, cada sí. uno. Así es, mejor, mejor. Está bien tu sugerencia, Jaime. Ya, Ok, profe. muy bien. A ver, entonces decíamos, en este cuadro estábamos viendo el calendario de reemplazo de los equipos. Entonces acá tenemos que considerar este cuadro también, que es, como tenemos acá la vida útil, acá ya sabemos en qué momento se cumple la vida útil de la balanza y cuándo hay que reemplazarlo, ¿no? Esto es, digamos, para estar al tanto, estar pendiente de cuánto necesitamos en el año, por ejemplo, en el periodo 4, cuánto necesitamos para reemplazar equipos, ¿no? Y así, ¿no? Acá tenemos año por año o periodo por periodo, si es que está en meses, ¿no? ¿Ok? Ese es el calendario de reemplazo de equipos. También tenemos el ingreso por venta, ¿no? Es decir, ¿por venta de qué? Por la venta que estamos haciendo del valor de desecho. Es decir, nosotros estamos vendiendo este equipo de segunda mano, pues, ¿no? Ok, acá tenemos un ingreso, ¿no? Que es ingreso por venta. Entonces acá tenemos, perdón, ese cuadro de ingresos por venta de equipos, ¿no? De cada uno de ellos. ¿Ok? Eso también es necesario construir. Luego pasamos al tema del personal, es decir, ¿cuánto es el personal que necesitamos para llevar a cabo el proyecto? Necesitamos operadores, necesitamos ayudantes, necesitamos jefe de planta o necesitamos supervisores. O sea, ¿cuál es el personal que necesitamos? Eso también tenemos que hacer un cuadro bien detallado de cada uno del personal que necesitamos. Igual acá vamos a poner para producir tal cosa, necesitamos, o acá estamos considerando una remuneración anual, es decir, por año, ¿no? Acá el número de operarios que necesitamos, cuánto es su costo y cuánto es el total, ¿no? ¿Ok? Este cuadrito también hay que construirlo, ¿no? De acuerdo a cada proyecto, pues obviamente van a variar, ¿no? Los recursos en cuanto a personas que necesitamos, ¿ok? Los recursos humanos. Entonces, eso es parte de lo que necesitamos para ver todo lo necesario, es decir, cuando vemos el tema de la parte técnica y está referido a lo que es las obras físicas, los equipos y el detalle de la mano de obra, ¿no? ¿Ok? Esto tiene que estar bien detallado, todo lo que necesitamos, ¿ya? Todo eso lo tenemos que presentar en cuadros, ¿ok? Bien, luego tenemos también dentro de ingeniería del proyecto o la parte técnica, tenemos los factores que determinan el tamaño de un proyecto, es decir, también tenemos que ver el tamaño. ¿Cuál va a ser el tamaño de nuestro proyecto? ¿Ok? Entonces, para eso tenemos que tomar en cuenta la demanda del producto, ¿no? Tenemos que tener en cuenta cuál es la disponibilidad de insumos, tenemos que tener en cuenta la localización, tenemos que tener el plan estratégico de mercado o plan estratégico comercial y tenemos que tener la disponibilidad de recursos de capital. Es decir, estos son los factores que nosotros de alguna forma nos van a delimitar y nos van a decir cuál debe ser el tamaño de nuestro proyecto. Por ejemplo, yo puedo tener una demanda alta de productos, ¿no? Puedo tener la materia prima y los insumos también hay en abundancia. Yo tengo localización para localizar el proyecto, tengo terrenos, tengo locales, ¿no? No hay problema.
tengo un buen plan digamos, de comercialización, es decir, todo lo que yo vendo voy a comercializarlo, voy a venderlo. Pero por ahí, por ejemplo, acá puede estar el problema, es decir, yo puedo tener todo esto ok, pero acá, por ejemplo, digo, muy bien, pero lo que no tengo es capital, ¿no? Entonces, entonces acá hay que evaluar, es decir, yo puedo tener todos estos factores positivos, pero acá, por ejemplo, puede estar mi cuello de botella, acá puede estar la dificultad, es decir, yo tengo todo, pero al final no tengo capital. ¿Y qué hago? Ahí está el problema, ¿no? Entonces acá es importante analizar todos, o puede ser a la inversa, yo puedo tener mucho capital, ¿no? Pero de repente no tengo mucha demanda, o por ahí la materia prima, los insumos son difíciles de conseguir, ¿no? O por ahí no tengo terrenos locales propios, los tengo que alquilar y el alquiler tiene un costo alto, ¿entienden? ¿No? O sea, es importante hacer un análisis de todos estos factores para al final tomar una decisión y decir, el tamaño de mi proyecto debe ser de tal magnitud. Los industriales, inclusive, ya hemos visto esto, ¿no? Cómo determinar el tamaño de un proyecto. Eso es en un curso anterior, me acuerdo, que hemos llevado, ¿no? Ya saben cómo determinar el tamaño de un proyecto. O sea, para ellos no es novedad esta parte. Pero, como digo, hay factores que hay que analizar para determinar el tamaño de un proyecto, ¿ok? Esta parte también hay que realizarlo en la parte de ingeniería. Así como se analiza el tamaño del proyecto, también hay que determinar dónde va a estar localizado el proyecto, que también ya se vio con los industriales en un curso anterior, ¿no? Dónde localizar un proyecto. Existen varios métodos, inclusive me acuerdo. Para esto, igual hay que tomar en cuenta, por ejemplo, los medios y los costos de transporte, es decir, las vías de comunicación, ¿no? O sea, el lugar donde va a estar nuestro proyecto tiene acceso, hay vías de comunicación. Tenemos que analizar si tenemos disponibilidad de mano de obra y cuál es su costo. ¿Por qué creen ustedes, hablando de este tema, que hay empresas de nivel mundial, por ejemplo, ¿no? Inversionistas grandes que buscan, ¿no? Instalar sus plantas de producción en lugares donde la mano de obra es barata, ¿no? Porque eso reduce sus costos. Es decir, en su lugar de origen, la mano de obra es alta. Entonces ellos buscan ubicar, ¿no? Sus empresas donde la mano de obra es barata. Entonces se vienen a Sudamérica, se van por el África o se van por Centroamérica, es decir, ¿no? Entonces buscan, ¿no? Esto es un factor que influye, ¿no? Entonces, eso también hay que tomar en cuenta, ¿no? Muy bien, entonces hay que analizar estos aspectos, ¿no? Hay que ver las fuentes de abastecimiento, si realmente lo tenemos cerca. Por ejemplo, podemos tener un terreno, pero de repente no tiene los servicios básicos, no cuenta con agua o con energía eléctrica. Hoy en día el Internet también es fundamental, ¿no? La información tenemos que tener a la mano. También hay que analizar los factores ambientales, la cercanía del mercado, ¿no? O sea, cuanto más cerca esté mi empresa del mercado, pues mucho mejor, me va a ahorrar en costos de transporte seguramente, dependiendo del tipo de producto también, ¿no? ¿Ok? Asimismo, ¿no? El costo y la disponibilidad de los terrenos, la disponibilidad de los recursos, agua, energía, etcétera. La parte legal, es decir, se puede instalar en un lugar determinado una planta, es decir, hacer un análisis de suelos. Acá, por ejemplo, los civiles, ¿no? Entran acá en la topografía de los suelos. Es decir, analizar los suelos, si realmente el lugar donde se piensa instalar el proyecto va a soportar o tiene ¿no? la suficiente consistencia como para poder instalar ahí una fábrica, un edificio, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, todos estos factores hay que analizarlo para determinar cuál es la localización. Cuando hablamos de localización, también se habla de dos aspectos, la macrolocalización y la microlocalización. Entonces apunten, acá tenemos que considerar la macrolocalización y la microlocalización. La macrolocalización, como ustedes ya saben, es pues la parte grande, es decir, en qué región, ¿no?
en qué departamento, en qué provincia o en qué distrito, por decir, ¿no? Va a estar ubicado el proyecto. Y hacer una pequeña descripción y acompañar con un mapa, por ejemplo, ¿no? Del distrito, de la provincia. Y la microlocalización ya tiene que ver con el lugar específico, es decir, el lugar exacto donde va a estar ubicado el proyecto, que con dirección, inclusive con ubicación, ¿no? Dentro de un plano, por ejemplo, ¿no? Ok, entonces acá tenemos la macro y la microlocalización. Continuando, tenemos en cuanto a los costos, igual hay que hacer el cálculo de los costos, ¿no? Los costos son importantísimos porque los costos nos van a permitir a nosotros hacer el cálculo de la inversión. Es decir, tenemos que estimar todos los costos, como es de todos los recursos que se van a utilizar, costos de mano de obra, costos de materiales e insumos, costos de infraestructura, costos de instalaciones, costos de muebles, de equipos, ¿no? Etcétera, todos los costos. Es decir, acá no debemos de olvidarnos de nada, inclusive incluir los costos indirectos, ¿no? Que no están directamente, pues como son energía, combustible, ¿no? Es decir, todos los costos, y acá lo podemos nosotros observar, inclusive impuestos, seguros, o sea, todo eso tenemos que considerar acá. ¿Ya? Luego, lo otro que tenemos que ver es la parte que corresponde a la evaluación sociocultural. Como por ahí lo dijo su compañero, pues esto es importante, ¿no? Hay muchos proyectos que se han caído por este aspecto, el aspecto social, el aspecto cultural, ¿no? Entonces la cultura se expresa en la manera en que hacemos, vemos, usamos y juzgamos las cosas. Los hábitos de consumo y las motivaciones de compra están determinados en gran parte por la identidad cultural. Por lo tanto, tenemos que responder esta pregunta seguramente, ¿no? ¿Qué impacto tiene el proyecto en la cohesión social y en la identidad cultural de la comunidad? O sea, ¿cuál es el impacto que va a generar el proyecto en la comunidad? ¿Realmente va a ser un impacto positivo? Es decir, la comunidad, el entorno se va a beneficiar con el proyecto. ¿Cuál va a ser ese beneficio, ¿no? ¿En qué se va a beneficiar, ¿no? Entonces, eso también. Y otro aspecto importante para, digamos, nosotros como ingenieros tenemos que tener en cuenta es, cuando se hace este tipo de evaluación, tratar de involucrar y comprometer al entorno. Es decir, siempre hay que trabajar con ello. Es decir, nosotros vamos a estar ubicados en una determinada zona de influencia del proyecto, pues entonces tenemos que analizar si esa comunidad de ese lugar, ¿no? Esa región, qué sé yo, realmente se siente comprometido e involucrado con el proyecto, ¿no? Es decir, pues va a estar de acuerdo, no nos va a traer problemas, o sea, va a estar comprometido, de repente va a ser parte de la mano de obra, ¿no? Del proyecto, los vamos a involucrar. A veces hay proyectos en los que la comunidad, con la etapa de la concertación, se empieza a negociar y dicen, ok, va a generar trabajo, pues queremos que la gente de nuestra región, ¿no? Tenga acceso a la mano de obra. Ok, ¿no? Y así, ¿no? Ese tipo de aspectos que son los que tenemos que evaluar también, ¿no? Luego tenemos la parte administrativa y la parte organizacional, la parte de gestión y de gerencia, que también tenemos que considerar, ¿no? Para eso es necesario analizar los aspectos de la organización. ¿Cómo va a estar organizado el proyecto? También tenemos que ponerlo en el proyecto. Es decir, por lo menos tenemos que poner la parte de organización, sus funciones, un organigrama que muestre, ¿no? Cuál va a ser, cómo va a estar organizado el proyecto, ¿no? Cuál va a ser su estructura administrativa, ¿no? Cuál es la naturaleza y el contenido de cada puesto. Es decir, por ahí un manual de organización y funciones, por ejemplo, ¿no? Eso también es un curso que ya llevaron, seguramente, todo es la parte administrativa y la parte organizacional de una empresa. Luego tendremos que ver los recursos humanos, materiales y financieros, cómo se van a manejar, cuántos van a ser, y los planes de trabajo, ¿no? que debemos de tener en la parte administrativa también. Asimismo, como decía hace un rato, un manual de procedimientos, es decir, los procesos, los procedimientos, cómo van a ser. Eso es lo ideal, ¿no? Que se tenga a la mano.
Y luego, ¿cuáles son las consecuencias económicas de la estructura administrativa en cuanto a lo que es inversión y los costos de operación? Es decir, ¿cuánto es el costo? Ojo, este costo, pues es un costo que no es parte de la producción, sino es un costo complementario. Algunos lo consideran como gasto, ¿no? Como gastos administrativos, ¿no? ¿Y cuánto va a ser la inversión en lo que es inducción, en lo que es capacitación, ¿no? O sea, todo eso hay que considerar en esta parte. Luego tenemos el estudio legal, que es la parte legal, ¿no? Todo lo que son las leyes, las normas que hay que cumplir, ¿no? En cuanto a lo que es por ejemplo, seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Si estamos hablando de alimentos, habrá pues tratamientos fitosanitarios, permisos sanitarios, licencias sanitarias, ¿no? Autorizaciones, ¿no? Hay productos que tienen un tipo de envase adecuado, ahí entra el tema de Indecopi también, tendremos que agenciarnos de las normas técnicas, ¿no? Que es Indecopi, que es la encargada de ver esta parte, ver el tema de la legislación ambiental, ¿no? Si nuestro proyecto no causa un impacto negativo en el medio ambiente, o sea, todo eso tenemos que analizar en esta parte, ¿ok? Luego también tenemos la inversión inicial, es decir, nosotros tenemos que calcular cuánto es la inversión, es decir, cuando tú terminas, ya prácticamente esta es la parte de, ¿no? Casi ya final de la parte de viabilidad, entonces tendrás que decir, cuando tú haces un proyecto, te van a preguntar, lo primero que te van a preguntar es, ¿y cuál es la inversión que necesita tu proyecto, ¿no? ¿Cuánto de efectivo, cuánto de capital, cuánto de dinero necesitas? Ah, acá está la respuesta, ¿no? La inversión. ¿Cuánto de inversión se necesita? Esto hay que hacer un cálculo serio, un cálculo bien exacto. Obviamente, pues, en este tema, pues, no hay un valor exacto al 100%, pero por lo menos acercarse, ¿no? Hacer un cálculo más o menos, pues, certero, digamos, ¿no? Entonces, para calcular la inversión inicial tenemos que tener los activos, ¿no? Ustedes ya saben qué son los activos, ¿no? Hay los activos fijos y los activos intangibles. Dentro de los activos fijos tenemos terrenos, edificaciones, maquinarias, herramientas, muebles, infraestructura, de servicios de apoyo, que están pues instalaciones de agua, de electricidad, de teléfono, etcétera, todo esto, ¿no? Y hace un rato vimos esos cuadritos, justamente esos cuadritos nos sirven para esto, es decir, tenemos que tener cuadritos de todos estos aspectos, ¿no? ¿Para qué? Para que tenemos el total, lo sumamos y digamos, en activos fijos necesitamos una inversión de tanto, ¿no? Es decir, tenemos que trabajar con cuadros, ¿no? Ok, asimismo tenemos que tener los cuadros que corresponden a los activos intangibles, ¿no? Es decir, los activos intangibles son las patentes, las licencias, ¿no? Que es necesario, licencia municipal, licencia del Ministerio de Salud, etcétera, autorizaciones, ¿no? Capacitación es un intangible, también necesitamos capacitar, inducir a la gente, la inducción, la capacitación que necesita el personal, ¿no? La asistencia técnica, por ahí necesitamos algún asesor técnico, necesitamos alguien que, ¿no? Nos asesore en un determinado aspecto, y la puesta en marcha también, es decir, para poner en marcha todo lo que se ha instalado hay que hacer pruebas, ¿no? No es que ya está instalado y todo funciona de maravilla, ¿no? Hay un periodo de pruebas, ¿no? Donde hay que, bueno, pues hacer las pruebas, traer a los técnicos, etcétera, etcétera. Eso también tiene un costo, ¿no? La puesta en marcha. Todo esto constituye los activos intangibles. Entonces acá ya tenemos un total, ¿no? La suma de todos estos recursos. Acá tenemos otro total, la suma de todos estos intangibles que tenemos. Y luego tenemos el capital de trabajo, ¿no? ¿Ok? Pues bien, sobre el capital de trabajo, creo que los industriales ya saben lo que es eso. A ver, por ahí, ¿quién me contesta? Estamos con, porque eso ya lo deben de saber, ¿no? A ver, Jiménez Rivas, Analí, ¿tú eres industrial?
Soy civil, ingeniera. Ah, tú eres civil. A ver, ¿quién? Ah, ya, Jo Carol, sí, Jo Carol es industrial. A ver, Jo Carol, Guamán. A ver, Jo Carol. ¿Me escuchas o no? O si no, Lidia. A ver, ¿está Lidia por ahí? Lidia Altamirano. O alguien que quiera participar o que quiera intervenir, por favor. Najarro, a ver, Najarro. A ver, Montesa, a ver, Montesa. Tampoco, tiene problemas con el audio. A ver, alguien que quiera intervenir. Profesor, disculpe, ¿puede repetir la pregunta? No la entendí Ahí está con seguridad. Marilú, carambas, Marilú. No, decía que ya habíamos visto los activos fijos, también los activos intangibles, pero también debemos de considerar el capital de trabajo. Y nosotros como industriales ya sabemos lo que es un capital de trabajo. A ver, ¿qué es un capital de trabajo, Marilú? Ahí inclusive lo tenemos, ¿no? Hasta donde recuerdo que un poco es una inversión, se podría decir, a corto plazo. eh, Eso podría opinar al respecto, una Ya. inversión a corto plazo. Claro, en realidad ¿No? es parte de la inversión, efectivamente, es parte de la inversión, pero es todo el recurso monetario, ojo, tiene que ver con el recurso monetario, es todo el dinero necesario para iniciar las operaciones de una empresa. Es decir, yo puedo tener comprado terrenos, edificaciones, hechas las instalaciones de agua, de electricidad, de teléfono, puedo tener las licencias, las patentes, ya he capacitado a mi personal, todo, o sea, lo tengo todo listo, ¿ok? Pero para yo empezar a operar, es decir, para empezar a producir o para empezar a funcionar, yo necesito un capital de trabajo. Es decir, a partir del día 1, pues yo necesito hacer gastos, ¿no? Gastos de pagar a proveedores, pagar mano de obra, yo pagar algunos servicios, qué sé yo. Entonces, para poder funcionar, yo necesito un capital. A eso se llama capital de trabajo. El capital de trabajo, el cálculo lo tenemos que hacer por un periodo de tiempo en el cual retorne la inversión, es decir, por ventas. Es decir, si yo produzco, por ejemplo, tengo una panadería y yo produzco panes o pasteles, ¿no? Entonces mi capital de trabajo no será pues para una semana o un mes, ¿no? Mi capital de trabajo será pues para 2, 3 días. ¿Por qué? Porque el retorno es inmediato, ¿no? O sea, yo tengo un capital, lo hago trabajar y de repente si no al siguiente día, a lo más a los 2 días ya tengo el retorno, es decir, ya retornó mi capital. Entonces yo tengo que hacer el cálculo del capital del trabajo según el tipo del producto y el periodo que demora el retorno por ventas, ¿no? Es decir, cuando yo empiezo a vender y nuevamente el dinero retorna a la empresa. Entonces yo tengo que tener un colchón, se llama, ¿no? Un colchón de dinero que me respalde. Ese colchón de dinero se llama capital de trabajo. Es decir, por el periodo en el cual yo tengo que vender el producto y tengo que cobrar, es decir, ¿no? Hacer efectivo esa venta y cuando ese efectivo retorna a la empresa, entonces ese periodo, ¿cuánto tiempo se demora? Tengo que calcular. Va a ser una semana, va a ser 15 días, va a ser un mes. Entonces, durante ese tiempo, ¿con qué trabajo? Entonces, por eso se llama capital de trabajo. ¿Ok? Entonces, esto también hay que hacer el cálculo. ¿Ok? Ese capital de trabajo forma parte de la inversión inicial. ¿Ok? Bien, acá en el chat, a ver, alguien me pregunta. Yauri me dice, es similar a la liquidez, es decir, es el dinero líquido que necesitamos para poder funcionar, ¿no? Obviamente, tiene que ser un dinero fresco, el líquido, ¿no? El dinero así que tenemos que tener en caja, ¿no? O en el banco disponible para asumir todas nuestras responsabilidades de funcionamiento, es decir, para que la empresa funcione durante un cierto periodo de tiempo hasta que se recupere, ¿no?
digamos, el monto de dinero producto de las ventas y vuelva a ingresar a la empresa. Entonces ya empieza a dar la vuelta, digamos, ¿no? Pero mientras tanto, para empezar a trabajar necesitamos un capital de trabajo. ¿Ok? Bien. Asimismo, en toda empresa siempre se va a producir lo que es la reinversión, los reprocesos, ¿no? Es decir, cuando ya estamos funcionando, siempre por ahí pueden pasar algunos inconvenientes, ¿no? Entonces, un equipo puede haber venido fallado, se puede averiar, es necesario reemplazarlo, por ahí un mobiliario, no sé, ¿no? O sea, o puede haber salido mal en una parte del proceso y hay que, ¿no? Volver a comenzar. Entonces, se llama la reinversión o se llama el reproceso, ¿ok? Eso también hay que considerar, ¿no? Y esto generalmente se pone en imprevistos, pues, porque no sabemos los imprevistos que puedan pasar, ¿no? Entonces, para que no nos sorprenda, entonces nosotros hacemos un cálculo de ese monto que necesitamos en caso suceda y cosa que tengamos disponible, ¿no? Eso también es importante hacer el cálculo. Y acá tenemos más o menos el cálculo del capital de trabajo que podemos hacer utilizando un cuadro, ¿no? Un cuadro de este tipo, ¿ok? Por ejemplo, acá tenemos, estamos hablando acá de periodos, vamos a suponer que sean semanas, ¿no? Semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, semana 5, hasta la semana 12. Y fíjense que si yo quiero calcular mi capital de trabajo, tendré que analizar, y acá, por ejemplo, todos son egresos, 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 hasta que recién en la semana 9 yo tengo ya dinero fresco, ¿no? Positivo, ya tengo saldo acá. Entonces tendré que hacer un cálculo de todos estos 8 periodos que yo necesito un capital de trabajo para afrontar todas estas deudas que están en negativo, ¿no? Entonces, esto significa que esto es el monto que yo necesito, ¿no? Para poder cubrir todos estos egresos. Entonces, porque recién a partir del periodo 9 ya empiezo a tener, pues, ¿no? Positivos. ¿Me entienden? Entonces, este cálculo hay que hacerlo para saber más o menos cuánto necesitamos de capital de trabajo. ¿Ok? Asimismo, para ya ir terminando, dice, los proyectos se aprenden haciendo, ¿no? Y ahí va una reflexión, ¿no? Lo que oigo, me olvido, lo que veo, recuerdo, lo que hago, aprendo, ¿no? Es decir, para aprender hay que hacer, ¿no? Definitivamente. Y finalmente, así como la brillantez no sustituye al conocimiento, el conocimiento no sustituye a la sabiduría. Esa es una reflexión. Bien, muchachos, gracias. A ver, hasta ahí, ¿alguna consulta, alguna pregunta? ¿Alguna intervención, opinión? A ver, algo que quieran manifestar, por favor. A ver, Jaime, estás levantando la mano, Jaime. Sí, profesor, fuera de esto, quería decir, informarle que quería hablar sobre el trabajo final. ¿Ya? Y Sí, dime, te escucho. en la semana pasada vinieron nuevos alumnos. ¿Allá? Y mi grupo era de 3. ¿Ya? Y habíamos agregado 2 chicas más con tal que somos 5, como había nuevos. Y hemos visto también, yo había visto también que habían otros 2 chicos fuera Claro, 2 o 3 chicos también, ya, en total son 32, pues. ¿Ya? que no tenían grupos. Y había 2 chicos que sí, que estaban en grupo. Y por eso había formado con mis amigas para hacer un grupo de 5. Y allá también creo que en otro grupo también te podría ser 5. Le quería preguntar si podríamos hacer de 5 por esta vez. Claro, claro. A ver. Vamos a justamente eso era, pues en el tiempo que nos queda, de repente un poco menos, queremos justamente tratar ese tema, ¿ya? Porque inicialmente les había preguntado y efectivamente el delegado Jorge Castillo me dijo que sí, o sea, yo tengo, inclusive ya lo tengo en un archivo, lo que ustedes me han mandado al correo, pero como decía, inicialmente no están todos, pues, ¿no? Es decir, no están todos los 32 alumnos que yo tengo en la nómina, los matriculados. Entonces, esa era la razón, digamos, por la que les pregunté. Entonces, ahora tú me estás diciendo que efectivamente ha pasado eso, ¿no?
Hay muchos que recién se han, digamos, conectado, recién se han incorporado, entonces no tenían grupos. Entonces eso lo tenemos que reestructurar, ¿ya? Por favor, a ver si está el delegado, Jorge Castillo. Jorge, ¿estás? Sí, dice. A ver, por favor, si Jorge está conectado. Sí está conectado, profe, le está contestando por el chat. A ver, Sí vamos a... está conectado, pero tiene problemas con su audio, con su Ah, ya. micrófono, perdón. Ah, ya, sí, profesor. A ver, Jorge, sí, pues. No puedes, sí, efectivamente, no puedes comunicarte, ¿no? Efectivamente. Bueno, lo que sí vamos a ver, acá hay una pregunta que también, hay que aclarar una cosa, muchachos, ¿ya? A veces, sí, pues, ¿no? Nosotros como estudiantes siempre queremos la parte de la calificación y la nota, ¿ok? Yo los entiendo porque yo también he sido estudiante y también nos interesa, es cierto. Pero aparte de ello, más que ello, es necesario aclarar una cosa. Es decir, si yo les digo, por ejemplo, el proyecto va a tener un peso de tanto, significa que, bueno, como no tiene un peso, no lo voy a hacer. O si pesa bastante, sí lo hago. No se trata de eso, por favor, ¿ya? Lo que sí les voy a decir es que el proyecto lo tenemos que hacer sí o sí, independientemente del peso que tenga. En otras palabras, lo que les estoy diciendo, aquel estudiante que no hace su proyecto, pues no va a pasar el curso, ¿ok? Independientemente del peso que tenga, porque la razón del curso es eso. Es decir, si yo estoy llevando formulación y proyecto, por lo menos tengo que presentar un proyecto, por lo menos, digo, a nivel de perfil. Bueno, ya. Pero tenemos que hacer el esfuerzo, ¿no? Ok, entonces, independientemente, y acá lo tenemos, ¿no? Si hacemos, pues algo nos va a quedar. Pero si solamente escucho y veo, por ahí puedo recordar algo, pero si hago, pues algo voy a aprender, ¿no? Y el objetivo es eso, independientemente del peso que pueda tener. Y obviamente va a tener un peso significativo, ¿ok? Entonces, eso sí les voy diciendo, no es simplemente lo estamos conversando, es que tiene que ser así. Es decir, si yo estoy llevando un curso de proyectos, tengo que hacer un proyecto. Tengo que hacer un proyecto, ¿ok? Y como dije al inicio, por la naturaleza misma de la coyuntura en la que estamos viviendo y por la cantidad de alumnos, pues ok, nos tenemos que agrupar, ¿no? Seguramente hacer un proyecto individual no va a ser tan sencillo porque no tenemos las herramientas a la mano, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna forma, eso lo vamos a sustituir haciendo un proyecto en grupo o en equipo. Por lo tanto, tenemos que formar nuestro equipo, formar nuestro grupo de trabajo y con ellos trabajar, ¿ya? Efectivamente, en la primera clase seguramente han habido muchos que no han estado conectados, no han podido informarse. Lamentablemente, la segunda semana ha sido feriado, pues recién nos estamos reencontrando. Por lo tanto, todavía estamos a tiempo de poder, digamos, finiquitar este aspecto y ya quedar definitivamente. Y efectivamente, como está pidiendo Jaime, pues por las razones que ya expuso, seguramente hay muchos de sus compañeros que recién están en esta primera sesión, ¿no? Para ellos. Entonces, es oportuno todavía poder recomponer o reconstituir, digamos, el grupo. Entonces, efectivamente, como ha dicho Jaime, no hay ningún problema, vamos a agruparnos, grupos de 5 como máximo, de tal forma de que podamos por ahí, puedan surgir, no sé, pues 6 grupos, ¿no? Por ahí a lo más 7 de repente, pero si somos 32, pues pueden ser 5 o 6, ¿no? Máximo 7, ¿ya? A ver, acá Jorge me dice, ha creado un grupo de WhatsApp. ¿Ya? Exactamente. Ahí Jorge está creando un grupo de WhatsApp, está dejando su número en el chat para que ustedes se puedan incluir, ¿ya? Y podamos coordinar todavía. Entonces, ahorita yo felicito más bien a todos aquellos que me han mandado a mi correo su propuesta de grupo y también su título. Lo he estado viendo, lo he estado leyendo, pero como algo previsorio, yo decía todavía no quiero definir nada mientras se definen los equipos y los grupos de trabajo. ¿Por qué? Porque es que cuando uno hace un proyecto hay que interrelacionarse, hay que intercambiar opiniones, ideas. Entonces, de nada sirve que solamente lo hagan uno o dos
y el resto no simplemente se apunte o ponga su nombre, no. Es necesario, ¿no? Compartir ideas, información, intercambiar ideas, ¿no? Y así seguramente el trabajo va a salir mejor. Por lo tanto, si bien es cierto, como les digo, he estado revisando sus trabajos, pero todavía no he querido emitir una opinión porque, como dije, inicialmente no estaban todos, ¿no? Eran, digamos, casi la mitad nada más. Entonces faltaba otro grupo grande de estudiantes. Ahora, con lo que me está diciendo Jaime, y por favor, ya en el chat, el delegado ha puesto su número, y, participen en el grupo de WhatsApp, intercambien ideas, definan sus grupos y igual su título, ¿no? Su título de su proyecto. Solamente para poder aclarar una cosa. Ya, por ahí he estado viendo también un proyecto que me mandó, si no mal no recuerdo, el grupo de Wilmer. ¿Ok? Efectivamente, la idea está bien, pero no nos olvidemos que nosotros estamos no en un proyecto de investigación, que es otro tipo de proyecto, ¿ya? Eso quería aclarar también, ¿ya? Nosotros estamos llevando un curso de diseño y evaluación de proyectos, ¿no? Que está orientado al mercado. Pues por eso es que hacemos un estudio de mercado, ¿sí? Por eso es que hacemos el análisis de la viabilidad técnica, de la viabilidad legal, ambiental, ¿no? Y hacemos la evaluación económica, es decir, vemos la rentabilidad. Entonces, nuestro proyecto tiene que estar orientado al mercado, al consumidor. Es decir, nosotros tenemos que elaborar un producto o un servicio que tenga que llegar al consumidor, que tenga que llegar al cliente. Ojo, no un producto o un prototipo, un bosquejo, un diseño de un producto que solamente va a quedar como investigación, es decir, para presentarlo en una feria o en un concurso, y no, ese no es el objetivo del curso, ¿ok? Ese tipo de proyectos es un proyecto de investigación que uno elabora y lo presenta y en un evento, y ok, claro, hemos investigado y bueno, hacemos un prototipo, pero quedó ahí como prototipo, ¿no? Y posteriormente, bueno, si a alguien le interesa, lo verá y bueno, ¿no? Habrá que ver. Pero eso no es el objetivo del curso. El objetivo del curso es que nuestro producto, sea un bien o sea un servicio, tenga que llegar al cliente. Es decir, tenemos que determinar un mercado. Tenemos que ver la parte técnica, tenemos que ver la parte legal, la parte ambiental y tenemos que ver la parte económica, es decir, ver si nuestro producto a través del proyecto es o no es rentable. Entonces tenemos que ver la rentabilidad. Por lo tanto, por ahí simplemente les quería decir esto para que lo repiensen o para que lo reformulen y por ahí lo conversen y lo discutan entre el equipo que tengan y puedan establecer un producto que, como vuelvo a repetir, puede ser un bien o puede ser un servicio, pero que tiene que estar orientado al cliente, es decir, tiene que llegar al cliente y tiene que verse la parte de rentabilidad, es decir, ¿es rentable o no es rentable? Eso es lo que tenemos que demostrar. ¿Ok? Creo que ahí hemos aclarado algo. No sé si Jaime tiene, me parece, a ver, están levantando la mano. Sí, profe. Si se acuerda, yo también, creo que también, yo soy del grupo de Wilmer, Najarro, Jade y Lermo. Ya, Le había ok. presentado un proyecto, creo que era de investigación, Sí, es de pero usted me dio, investigación, por sí, eso le decía, ¿no? pero Entonces, usted no, me dio el visto bueno, entonces lo cambio. claro, no puede ser de investigación, tiene que ser un proyecto con un producto que tiene que llegar al cliente y tiene que Ya, verse la parte de rentabilidad, ¿ya? ya, profe, ¿Ya? ya, profe, Eso es la aclaración que quería hacer, ¿ya? Para ya, profe. todos ustedes, para todos por si acaso, ¿ya? Ok, entonces, bueno, no sé si me copia el delegado, en todo caso, Wilmer, tú que eres el subdelegado, toma nota, por favor, y hay que recomponer los equipos, los equipos de trabajo hasta de 5, y Profesor ya, Guamán quiere hablar. sí, por favor, a ver, Heidi Guamán, te escucho. Sí,
Ingeniero, le quería consultar acerca de la presentación de este proyecto. ¿Usted lo va a revisar de manera escalonada o es que al final se va a presentar todo? O No, sea, vamos a los hacer, avances que van nosotros a vamos haber, haciendo. claro, por supuesto, va a haber revisión de los avances, vamos a hacer, eso también va a ser parte de la evaluación, por supuesto. Por ejemplo, en esta primera unidad, yo espero que aparte del título, ¿no? Aparte de por lo menos los aspectos generales ya lo tengamos y alguna propuesta de estudio de mercado, por lo menos identificar a nuestros clientes potenciales, ¿no? Es decir, mi producto hacia qué clientes está dirigido, por lo menos hasta ahí sería ideal, ¿no? Pero para ello, primero hay que tener el grupo ya formado y definir el tipo de producto que se va a presentar en el proyecto, ¿no? Que se va a desarrollar, mejor dicho. De acuerdo. ¿Ya? Ya. Sí, no hay problema. Se va a hacer un seguimiento, por supuesto que sí, porque si no, no tendría sentido, pues, ¿no? De todas maneras, hay que hacer el seguimiento, ¿no? Del avance de cada uno de los grupos, ¿ok? A ver, sí, pues, como digo, los entregables los vamos a volver a reprogramar, por favor. Tenemos plazo hasta la próxima semana para ya tener el título definido. En la segunda hora de la próxima semana nos vamos a dedicar exclusivamente a ver los títulos, a ver los equipos y ver los avances, ¿ya? Entonces, por favor, formen sus grupos, definan bien su título y la próxima clase lo discutimos, lo evaluamos con cada uno de ustedes y ya quedamos con eso y ya vayan pensando, por ejemplo, en sus clientes, ¿no? Más o menos hacia qué tipo de clientes está dirigido, ¿no? Más o menos dónde, en qué zona, en qué parte, si es a nivel de Lima, de un distrito, es a nivel nacional o es una región, no sé. También hay que ir pensando ese aspecto, ¿ya? Para darle las indicaciones del caso y ustedes puedan ir avanzando más con su proyecto. ¿Alguna consulta más? Muchachos, ¿alguna consulta más? Profesor, yo tengo una consulta. Con respecto, hay un trabajo en lo que es que usted ha enviado como foro Ah, ya, sí, en sí, el sí, aula virtual y entonces sí. quisiera saber hasta cuánto tiempo nos está dando para poder dar la respuesta, porque es una pregunta que usted da Ah, ahí porque sí, no sé gracias si ya lo Marilu por sabe. hacerme acordar. Gracias, más bien, se me estaba olvidando. Efectivamente, en el foro, tienen que entrar al foro. Es parte también del, digamos, del sistema virtual, ¿no? Generar los foros. Esa es una pregunta para opinar, para dar nuestro punto de vista. Ahí está programado, ¿ah? Está la fecha. Por lo menos yo me acuerdo que puse, ahorita no lo tengo en la memoria la fecha exacta, pero en el foro está la fecha, ¿ya? Más bien aprovecho efectivamente gracias Marilu por hacerme acordar que ingresen al foro, por favor, y ahí está una pregunta que hay que responder, ¿ya? También creo que Profesor, en hay el una foro, lectura, también hay una en el foro, lectura. disculpe que le interrumpe, en el foro solamente hay una lectura, obviamente, creo que 6 capítulos, en el cual usted solamente nos está diciendo por qué se dice que dos expertos estudian un mismo proyecto independientemente obteniendo el resultado de distintos a su juicio y adquiere una opinión, un análisis de nosotros para tener para enviar al foro, pero en sí no hay fecha, profesor. ¿Así? Bueno, a ver, voy a revisarlo, ¿ya? No nos limita la fecha a cuánto tenemos que Ya, enviar. ya, a ver, sobre eso, por favor, sobre eso tomen nota, ¿ya? A ver, efectivamente, Marilu me ha hecho acordar. Efectivamente, en el foro tenemos esa pregunta. Ahora, esa pregunta, ¿cómo la vamos a responder? Esa pregunta la vamos a responder leyendo, ahí dice, si no me equivoco, dice, leyendo el capítulo número 1 del libro. Y el libro también está colgado en la plataforma, en el campus. Hay un libro de formulación de proyectos de Zapag Chaín, si no me equivoco, que está en la plataforma, en el campus, y de ahí tenemos que leer el capítulo 1. Luego de leer el capítulo 1, viene la pregunta y nosotros vamos a responder la pregunta. Ahora, respecto a la fecha, bueno, voy a revisarlo ya, Marilu, la verdad no recuerdo bien, pero yo recuerdo haberle puesto fecha. En todo caso, puede haber no sé, pues no un fallo mío del sistema, no quiero responsabilizar a nadie, pero lo voy a revisar, ¿ok? Lo voy a revisar para establecer la fecha.
pero es necesario leer el capítulo 1, si no me equivoco. Ahí en el foro está. Inclusive está el enlace, creo, si no me equivoco. Entonces hay Sí, que... está el enlace y el Claro, libro, están ambos. Una exactamente. consulta más. También ese trabajo se puede hacer grupal, enviando todo por... También, si gustan. Bueno, es cuestión de ponerse de acuerdo, ¿no? Pero lo importante, ¿sabe por qué es que en el foro se pone para cada uno? Porque a veces cuando se hace grupal, lo que pasa es que, bueno, no los 5, si es el grupo, no los 5 leen, ¿no? Lo que se quiere es que todos lean, ¿no? A veces leen 1 o 2 y mandan a nombre del grupo, ese es el tema, ¿no? Entonces, lo importante, lo que se quiere es que lean o que leamos el libro y de ahí emitamos nuestra respuesta, ¿no? Nuestro punto de vista, obviamente, ¿no? ¿Ok? A ver, Yauri. Sí, ingeniero, dígame. No, es que lo veo ahí, creo que quieres Sí, disculpe. intervenir. Ya que estoy, una pregunta con lo respecto a que sea un proyecto de tipo de servicios, ¿cómo sería? O sea, no bien, sino servicios. También igual, no hay problema. Igual en servicios hay que seguir todas las etapas. O sea, igual vas a tener clientes, vas a tener que hacer un estudio de mercado, igual. O sea, no hay ningún problema. El producto puede ser un bien o puede ser un servicio. Igual, el esquema. ¿Algún ejemplo así de algo existente ya, así como... Ah, por supuesto. Puede haber algún producto que ya está, pero tú quieres mejorarlo, ¿no? Ah, claro, también. Claro, por supuesto. Claro que sí. No hay ningún Gracias. problema. ¿Ya? Ya muchachos, bien, entonces por favor, a través de Wilmer, que es el subdelegado, porque ahorita el delegado parece que tiene problemas con el audio, entonces, pero sin embargo ya mandó su número, por favor intégrese al grupo de WhatsApp para que se pongan de acuerdo y puedan definir los grupos, ya, por favor. La próxima clase, luego en la segunda hora nos vamos a dedicar exclusivamente a lo que es el trabajo, ya, para poder hacer el control del avance respectivo en la siguiente semana, ¿ya? Bien, muchachos, eso es todo por hoy, ¿ya? Que les vaya bien, buenas noches, gracias. Nos vemos, profe. Buenas Ok, noches, profe. ya muchachos, Buenas noches, gracias. profesor. Buenas Buenas noches. noches, chicos. Cuídense, que les vaya bien.